¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, como siempre, el martes a la siesta. Estamos acá en el 33.1 en el canal público de la provincia de San Juan, en Sama TV, con nuestros temas, por supuesto, como siempre, como todos los martes, con Susana Roldán, la elegancia de esta mujer aquí con nosotros, que volvió. ¿Está bien? Volví, bien? sí. Cruzamos todos los dedos, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, gracias. Sé que han estado todos dando su apoyo moral y mandando su buena onda. Ya estamos de vuelta para seguir aquí con nuestros temas. Bueno, no sabe cuánto le agradezco que haya vuelto. Sí, yo sé. Bueno, hoy tenemos un programa como todos los martes con temáticas muy, pero muy interesantes y que, ¿sabe qué? Yo le aseguro que hoy va a aprender muchas cosas acá, ¿no? Sí, vamos a aprender muchas cosas. Es un tema que nos toca a todos, ¿no? Porque todos comemos. Sí. Todos comemos. ¿Cómo comemos? Y cómo comemos. Y se han multiplicado últimamente en los distintos canales de televisión, plataformas de internet, no solamente programas que hablan de comida, que hablan de nutrición, sino también se han multiplicado dietas, ¿no? De todo tipo, para adelgazar, sí, no sé, 3 kilos en 10 días o cosas por el estilo, y algunas inclusive hasta consumiendo algún tipo de fármaco, de medicamento o de medicación que no sabemos a ciencia cierta pero claro, cuáles son sus efectos. Entonces siempre está bueno poner un poco de luz sobre este tema, y para eso hay que hablar con los que saben. Exactamente. Buenos hábitos, malos hábitos, ¿qué es? Primero hay que ir al médico, primero hay que ir a los profesionales, ¿no? Seguro. Partamos la base, después Seguro. Ahora sí vamos a hablar con si profesionales. Hay algo en lo que vamos a estar todos de acuerdo, nosotros, ustedes y también nuestras invitadas de hoy, es que la buena nutrición es fundamental para una buena vida. Totalmente. Bueno, qué bien que lo dice. ¿Vio? Me convence, ¿no? Bueno, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Por favor, sí. Vamos a agradecerles muy especialmente que hayan venido, porque las tres son personas muy ocupadas. Totalmente. Así que la verdad que es un regalo tenerlas aquí. Están con nosotros Luisa Grafiña. Luisa es docente e investigadora de nuestra universidad. Así es que gracias, Luisa, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y también están Erika García y Florencia Jiménez. Ellas trabajan en la División Nutrición del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias a ambas por haber venido. Muchas gracias a ustedes por gracias invitarnos. Por la invitación y bueno, buenas tardes para todos. Y la rapidez de la respuesta, porque apenas las llamamos, es como que tienen internalizado este tema de que cuanto más conozcamos acerca de nutrición, podemos modificar conductas que pueden ser perjudiciales para la salud. En principio, de los chicos, que son los que más nos preocupan, pero también de nosotros, pero claro, nosotros de los adultos. Apuntamos a los chicos y por ahí también tenemos que ver nosotros qué hacemos. Por ahí para que hagan los chicos, ¿o no? ¿Sería un poco así? Sí, por supuesto. O sea, nosotros pertenecemos todo chico pertenece a un entorno tanto familiar, escolar, bueno, después seguramente lo va a hablar mejor Luisa, pero todos pertenecemos a un entorno. Entonces los que predicamos y los que empezamos con una alimentación para estos chicos somos los adultos, los papás. Entonces es muy importante todo el entorno y empezar por los hábitos de la familia para poder cambiar el hábito en el chico. Si bien ahora las estadísticas son preocupantes porque cada vez tenemos más problemas de alimentación en cuanto a lo que es sobrepeso y obesidad en el niño, pero esto también se lleva a que hay más adultos que mueren y que tenemos de enfermedades crónicas no transmisibles, y una de estas enfermedades es la obesidad, ¿sí? Y la diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Con la obesidad. Exacto. Bueno. Entonces, bueno, tenemos que apuntar a modificar estos hábitos para no llegar a estas enfermedades. Bueno, de ese tema justamente dialogamos con el doctor Eduardo Sánchez. Sí. Él es endocrinólogo, atiende en el Hospital Rawson, o sea, es un endocrinólogo del Estado, además de que tiene su consultorio particular. La entrevista fue bastante larga, así es que la hemos dividido en 4 partes, una por bloque. Y se hizo tiempo para recibirnos también. Al doctor Sánchez, muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. No podía venir, pero se hizo tiempo para atendernos. Así es que le vamos a pedir a nuestro director que por favor mande la primera parte de la nota con el doctor Eduardo Sánchez.
los datos que se van mostrando hoy en día ya no apuntan tanto a lo que era antes la desnutrición. Si bien todavía vemos casos, estos no tienen la frecuencia que lo tiene hoy en día en cuanto a una alimentación poco o nada saludable, que genera la mayor frecuencia y la mayor pandemia que hay a nivel mundial, que es la obesidad. Hoy en día nuestra consulta diaria lo vemos muy reflejado esto, que la consulta ya no es tanto la desnutrición, sino es la obesidad o la diabetes directamente. Es decir, que han cambiado mucho los hábitos de la actualidad a lo que era hace 30, 40 años atrás, donde había una alimentación mucho más saludable, donde no había una vida tan sedentaria, donde no había tanta tecnología, que hacía que la población de infantil y juvenil tuviera otro tipo de actividades y era más saludable. En esas épocas sí había, por ciertos medios económicos, había menos medios económicos, con lo cual había un poco más de desnutrición o bajo peso, que hoy en día eso lo vemos, pero es menor con respecto a lo que vemos en obesidad. Hoy en día eso es lo que maneja nuestra consulta. Bueno, todo lo que deriva por ahí, lo que decíamos al principio, las malas costumbres, ¿no? Obesidad y diabetes, dos enfermedades muy peligrosas. Y diabetes, él nos decía, en chicos muy chiquitos. Pequeños, sí. Inclusive nos comentaba que hasta no hace muchos años la diabetes 2 se consideraba una diabetes de adultos y que ese paradigma, por decirlo de alguna manera, ha tenido que cambiar, porque ahora también hay diabetes 2 en chicos. Y esto de la obesidad en un mundo donde también hay gente que se muere de hambre, da para un análisis sociológico, ¿no, Luisa? ¿Qué nos está pasando a la especie humana con esto? Estamos hablando de lo que es la distribución de alimentos a nivel mundial. O sea, por un lado obesidad y una cantidad de alimentos disponibles en exceso, y por otro lado estamos hablando de desnutrición y falta de alimentos en grandes sectores de la población. Pero no tiene que ver solo con la distribución, sino también con la calidad del alimento que se está produciendo. Como bien dijo el doctor, la alimentación ha cambiado muchísimo desde hace unas décadas hasta ahora, ¿no? Calidad de la alimentación. De eso vamos a hablar enseguida con Luisa para que nos cuente su trabajo en agroecología. Seguro. He estado pensando con el tema de obesidad, de la forma de comer. Mucho tenemos que ver nosotros, mucho tiene que ver justamente la industria, el mercado de los alimentos. Sí. ¿Por dónde pasa? Digo, ¿no tenemos nosotros, mayores, adultos, gente que la sabe toda, un control de qué es lo que tienen que comer los chicos? Sí, bueno, eso de qué tienen que comer los chicos y cuál es el alimento apropiado, lo podrán decir bien las especialistas en estos temas. Un poco la pregunta que me interesaba traer aquí es preguntarnos acerca de ese plato que tenemos adelante, sí. ¿De dónde viene? Digamos, ¿qué elecciones hacemos? ¿Por qué tenemos esa comida elaborada y no otra comida? Entonces ahí tenemos cuestiones culturales y familiares, digamos, de tradición, de estos hábitos, digamos, de consumo, pero también tenemos que preguntarnos de dónde viene ese alimento, quién lo produce. Entonces ahí se nos abre una complejidad que tiene que ver con qué tan accesible es, qué tan disponible está, cuál es el costo de ese alimento. Porque tampoco podemos elegir libremente lo que vamos a comer. Muchas veces la restricción presupuestaria influye en el tipo de alimento que tenemos disponible. Salvo eso, ¿se puede hacer todo eso? ¿Saber de dónde viene, cómo? Y bueno, ahí tenemos que empezar a hablar de productores, producciones. Generalmente en las ciudades el alimento principal venía de lo que se llamaban los cinturones verdes, claro, que estaban rodeando la ciudad. Ahora se empezó a hablar más que de cinturones verdes, de archipiélagos verdes, porque han quedado pequeñas producciones rodeando y se ha desplazado muy lejos. Entonces, eso por un lado, digamos, ya no está tan accesible. La comida tiene que viajar más kilómetros. Claro. Y por otro lado, también hay una pérdida en cuanto a biodiversidad de lo que se produce. O sea, el alimento en toda, digamos, rico en distinta variedad de, no sé, de verduras, de frutas, cereales, se ha concentrado, digamos, se ha pasado a lo mejor de un policultivo de muchas especies produciéndose cercanas
a producir más cercano a lo que sería un monocultivo. Y eso requiere además otro tipo de forma de producir, porque un monocultivo, al reducir la biodiversidad, también requiere más insumos químicos para poder, no sé, atacar plagas. El tema tiene como mucha complejidad, eso lo podemos ver en cuanto a estos cinturones verdes, pero si vamos a nivel de Argentina y la producción de cereales, y en particular la extensión o cómo se ha incrementado la producción de soja, que está alcanzando más del 60% de la producción, es un tema, digamos, que tenemos que empezar a plantearnos. Y entonces tenemos el plato de comida adelante y ¿de dónde viene este alimento? ¿Cuánto ha tenido que viajar cada uno de los ingredientes que ponemos en ese alimento? Pensando también que la soja no está destinada principalmente a consumo humano. O sea, no estamos hablando de alimento dirigido directamente al consumo. Ustedes han trabajado en eso, ¿no? En todo eso. Hemos estado trabajando recientemente, bueno, hasta el año pasado, con un proyecto de agroecología que reunía estudiantes de unas 10 carreras de la Universidad Nacional en 3 ejes. Uno fue hacer una huerta agroecológica. Agroecológica es tratar también de ir siguiendo los ciclos de la naturaleza con la menor cantidad de insumos posibles externos, ¿no? Entonces, mucho trabajo de los propios alumnos, hicimos la propia experiencia de huerta agroecológica. También eso fue acompañado por lectura de textos y reflexión en torno a estos temas que estamos mencionando ahora, y también visitar producciones locales, a ver cómo producen, de qué manera. Hay producciones que son de tipo intergeneracional o ancestrales, otras que son emprendimientos medianos, digamos, que también tienen sus particularidades. Entonces, conocer esas producciones locales también nos permitió dar más riqueza a la reflexión en torno a lo que es producción de alimentos sanos y accesibles para todos, que es lo central, ¿no? Como derecho. Bueno, hemos abierto el tema y ahora quedaría también en el próximo bloque hablar con las licenciadas en nutrición de qué rol cumple el Estado en el diseño de políticas que contribuyan a mejorar la nutrición y la alimentación. Pero tenemos que hacer un corte. Ya venimos, en un ratito. La Junta de Clasificación Docente, dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de San Juan, informa que se encuentra habilitado un nuevo servicio web en www.junta.unsj.edu.ar. Se trata de la posibilidad de consultar el historial de inscripciones en esta junta desde el año 2014. Ahora podés recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan a través de WhatsApp. Este servicio permitirá que conozcas todas las producciones y actividades universitarias. Suscribirse es muy simple. Primero, debes agendar en tu teléfono celular el número 264-561-6937 con el nombre Noticias UNSJ. Luego debes enviar a ese número un mensaje con la palabra UNSJ. A partir de ese momento, comenzás a recibir toda la información de la Universidad Nacional de San Juan. La Secretaría de Bienestar Universitario informa que del 3 al 7 de junio se entregará la solicitud de becas únicamente para los estudiantes de la carrera archivística, dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes. Los interesados deberán presentarse de 8 a 12 horas en la Dirección de Servicio Social Universitario. Bueno, volvemos, casi me quedo con un tema del corte que lo iba a traer acá y en el medio ya, aprovechamos para estornudar, toser. Los resfríos en esta época están a la orden del día. Es la época, es la mejor época en San Juan, pero es la época de resfríos y la peor para nosotros, sobre todo. Hay otra partecita del doctor Eduardo Sánchez, les invito a que lo veamos y ahora sí charlamos con las nutricionistas. Hoy en día la alimentación, debido a la cuestión económica, tenemos muchos niños alimentados muchas veces a base de muchas harinas, porque en general lo que es alimentación en proteínas, que incluye carnes, huevos, lácteos, generalmente tiene un nivel de costo mayor
y eso genera que muchos de los pacientes se alimenten a base de harinas. Esto genera que hasta una cierta cantidad las harinas son necesarias, pero en exceso genera obesidad o malnutrición. Entonces esto nos produce estos llamados chicos con obesidades malnutridos, porque en general son por exceso de grasa, y esto genera exceso de insulina. Tarde o temprano, si hay factores genéticos, que a veces los hay en la familia, nos lleva a la obesidad y a la diabetes. Hoy en día, por ejemplo, a nivel hospitalario, estamos viendo muchos pacientitos obesos que terminan diabéticos con uso de insulina inyectable. Eso hace 20, 30 años no era así. De hecho, la diabetes tipo 2, conocida antes, se llamaba diabetes del adulto. Hoy en día en la clasificación mundial ya desapareció ese término, porque lo vemos ya desde niños chicos, lamentablemente asociado a esta mala alimentación. Muy alarmante lo que dice el doctor Sánchez. Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Digo, es verdad, la diabetes 2 antes era de adultos. Era de ¿no? adultos, Hemos hablado muchas exacto. veces con eso. Y la otra cuestión, malnutridos, mal comidos. ¿Sabemos de esto los padres, la verdad? Acá tenemos dos Florencia. especialistas en el tema. Sería en realidad malnutridos. La malnutrición puede ser por exceso de peso, que sería en el caso de la problemática de hoy en día, que es el sobrepeso y la obesidad, o puede ser una malnutrición por un déficit de alimento. Bien. El caso que ahora nos preocupa y los datos alarmantes es el exceso de peso. Totalmente. Que tenemos. Los padres, cuando llegan al consultorio, ¿saben qué darles de comer? ¿O es cuestión de darle cantidad? Y ¿Cómo muchas es? veces, en realidad, el padre no lleva al niño al consultorio, ¿sí? Porque no te dicen, es como que ellos los ven bien, ¿sí? No ven que tienen exceso de peso el niño. Entonces, nosotros ahí es cuando le explicamos si tiene sobrepeso, si tiene obesidad, porque a veces, muchas veces, los padres los ven bien. Está un poquito rellenito, está bien alimentado. Ahí está, bueno, ahí está el tema. Entonces, ¿no? por ahí también empieza con los padres, que los padres sepan que el exceso de peso es una enfermedad y no una cuestión estética del nene que está con un poquito gordito, por ejemplo. Ahora, hay una herramienta, no sé de cuándo datan estas guías alimentarias para la alimentación para la Argentina. Desde el año 2016. Vamos a pedir Ah. que las pongan en pantalla, entonces, el gráfico de las Claro, porque guías antes, a ver, alimentarias. yo lo pregunto, porque antes estudiábamos Antes estaba en la pirámide. La ¿no? pirámide. Las guías Exacto. alimentarias es un instrumento educativo que abarca diferentes estudios científicos nutricionales que nos sirven para, que a través de 10 mensajes nos sirven para promover hábitos alimentarios saludables. Ahí tenemos el gráfico. Ahí tenemos la gráfica. Bien. Nosotros el que más conocíamos era la pirámide nutricional, pero la pirámide nutricional no se basaba en nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, a partir del año 2016, empleamos la gráfica que nos transmite los mensajes para nuestra población. El agua en el centro, Florencia. El agua en el centro, porque lo ideal es que todas las comidas del día lo acompañemos con agua. La cantidad recomendada de agua son 8 vasos de agua diaria, ¿sí? 8 vasos, que vendrían a ser 2 litros. Bien. Aumentar la actividad física, porque es increíble el Está acá arriba. sedentarismo. Es La increíble actividad el física sedentarismo. bien visible y abarcando todo, ¿no? Abarcando todo. Lo recomendado en adultos de actividad física son 30 minutos diarios. Bien. Estos pueden ser continuos o fraccionados. Bien. Y en los niños, que ahí está la parte más alarmante, es todos los días 1 hora diaria de actividad física. Una hora, Una nada más hora. digo, por día. Todos los días. Y no se logra. No se logra, ¿sí? Y la parte esa que ven televisión, que juegan con los jueguitos, que están con el celular, por ejemplo, Sí. no puede ser más de 2 horas diarias. Y cuando vos te pones a hablar con el nene para ver qué hace en el día, es ir a la escuela, llega a la casa, se pone con los jueguitos, merienda Claro. y sigue con los jueguitos. Total. Entonces Claro. no le dan el espacio a la actividad física. Esto ha sido hace Sí. muy poquito que en realidad la OMS ha hecho estudios y sugiere este aumento de la actividad física, que Claro. serían 5 horas en la semana. semana, claro. Que también se cuentan las horas de la escuela. O sea que si sacamos un niño que tenga alguna actividad deportiva, que va 3 veces a la semana, más las 2 horas de la escuela, cumpliríamos con las recomendaciones de la OMS. Lo que pasa es que es como dice Florencia, no llegamos. Muchas veces en las escuelas no se llega a dar las 2 horas
y muchas veces los papás no impulsamos al niño a realizar un deporte. Tal cual. Vuelvo otra vez a la guía. Volvamos a la gráfica, porque, sí. Lo que marcaba también Luis hace un rato de la cantidad o el porcentaje que tiene la guía de alimentos de procedencia natural. Eso es lo que nos explica la gráfica y está por colores y por tamaño los alimentos, ¿sí? Bien, verduras y frutas. La cantidad de verduras y frutas que se recomienda consumir en el día son 5 porciones. Bien. ¿Sí? Hay personas que no llegan ni a una porción. Y no creo que sea por una cuestión económica, porque siempre está la gaseosa, por ejemplo, en el medio de la mesa, que con el valor económico que tiene, es más cara que comprar las verduras y frutas. Pero sigue estando, o sea, más allá de, no estamos hablando de marcas, pero no. sigue estando la gaseosa de alguna forma. Sigue estando, porque es como que se prioriza ese hábito, esa costumbre que ya la tienen las familias incorporadas. Claro. Bien, en la otra mitad de la gráfica hay otras divisiones. ¿De qué se trata divisiones. esto? El primer grupo, el que está en amarillo, es el grupo de cereales y legumbres. Bien. También estamos poco acostumbrados. Está perfecto. Esto lo tenemos que consumir todos los días, por ejemplo, consumiendo pan, consumiendo galletas, arroz, legumbres, pero tiene que ser una porción al día. Bien. ¿Sí? El grupo que le sigue es la leche, yogur y queso, que lo que se prefiere es que sean descremados. Por ejemplo, la leche, el yogur descremado y los quesos blandos, como por ejemplo el mantecoso o el untable. ¿Esto en los chicos o en todos? En todos, a partir más o menos de los 3 o 4 años, dependiendo del estado nutricional. ¿Sí? Porque en realidad las grasas que tienen estos alimentos no son necesarios, porque hay otros alimentos que ya nos aportan grasas. Claro. Bien. Se aconseja también consumir las carnes y huevos. Cuando hablamos de carne nos referimos a carne de vaca, pollo, pescado, ¿sí? Bien. Y la idea es que le saquemos la grasa visible que le veamos a las carnes. También importa mucho el método de cocción, ¿sí? Tratar de no hacer, por ejemplo, la milanesa frita. Si hacemos milanesa, tratar de ponerla en el horno. Bien. El grupo que sigue es de los aceites, frutos secos y semillas, que es un grupo muy importante porque nos aportan ácidos grasos esenciales. ¿Qué es lo que se aconseja? Como dije recién, consumir el aceite crudo. Bien. Porque el aceite, cuando lo sometemos a cocción para hacer fritos, por ejemplo, todas esas grasas buenas que nos aporta el aceite se convierten en malas. Bien, y casi toda la comida que uno compra es frita. Es frita. ¿Sí? Entonces, incentivar el consumo de comidas caseras. Y el último grupo que sale abajo es un grupo opcional, que es el de grasas y dulces. A ver, no lo podemos sacar de la alimentación porque sabemos que está. No lo podemos prohibir porque es un alimento que forma parte de nuestros hábitos. Pero sí se aconseja limitar el consumo de estos alimentos. Bien. Noto algo y te lo consulto. Siempre nos dijeron que la leche es muy importante y acá ocupa un lugar chiquitito. ¿Tiene algo que ver con un tema gráfico o tiene un...? No, son 3 porciones, entre 2 a 3 porciones, dependiendo del grupo etario, de los alimentos con lácteos que se aconsejan en el día. Claro. ¿Sí? Sí, aparte tenemos que tener claro que ninguno de estos alimentos por sí solos nos va a aportar lo que necesitamos para nuestra alimentación. Es decir, que justamente los 10 mensajes junto con la gráfica es lo que nos impulsa a una buena alimentación y a buenos hábitos. Entonces, todos los alimentos en la porción que corresponde, que te lo da la gráfica. Esto está mal de justo cuando iniciabas vos hablabas de lo que es una dieta, o que cada vez hay más dietas de moda donde te sacan ciertos alimentos o te incorporan otros, y en realidad no hay ningún tipo de dieta mágica. En realidad la herramienta de las guías es para que todos las conozcamos, para que empecemos a usarla, y donde te brinda todos los alimentos, incluso este grupo que es opcional, que deberíamos limitarlo, pero que está, para no llegar a estas enfermedades. ¿Sí? Bien, la guía también sirve para fijar políticas, y de eso vamos a hablar en el otro bloque. Entonces, para saber qué está haciendo la División Nutrición del Ministerio de Salud aquí en la provincia, y también para que nos cuente un poquito, Luisa, cómo se puede ayudar a las personas a que a través de cultivar sus propios alimentos puedan alcanzar una mejor nutrición, una mejor modo de vida alimentación. también, ¿no? Exacto. Hacemos un corte y ya venimos a nuestros temas.
Curso de especialización en comunicación pública de la ciencia. Inicia el 16 de mayo. Inscripciones a través del campus virtual. Modalidad online, gratuito, cupos limitados. Visitemos el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, sede central, ubicada en Avenida Benavides, 8175 Oeste, Departamento Chimbas, los miércoles y viernes, horario diurno de 9 a 11 horas y nocturno a partir de las 20. Reservar turno vía telefónica a los números 423-1467, 423-8494 y la sede Altura Carlos Chesco, en el Leoncito Barrial, todos los días. Visitas diurnas de 9 a 11 y nocturnas a partir de las 20 horas, sin reservas. La U a las 20. Una síntesis informativa del presente social y universitario. Lunes, miércoles y viernes, 20 horas. En vivo, por Sama, señal universitaria. Volvemos a nuestros temas aquí en el 33.1 de la televisión digital. Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de lo que tenemos que tener en cuenta, como decía Luisa, cada vez que tenemos el plato enfrente. Delante. Bien, sí. Vamos a escuchar la tercera parte de la entrevista al doctor Eduardo Sánchez y le dejamos planteada a Erika una pregunta acerca de qué es lo que está haciendo la División Nutrición aquí en la provincia. Vamos a la nota. Nosotros trabajamos en una ley que era la ley de obesidad. Trabajamos hace unos años atrás junto a los distintos ministerios de acción social, de deportes, nutricionistas, grupos de autoayuda de obesidad. Se generó un proyecto de ley donde había muchos artículos, de los cuales uno salió aprobado, un artículo de ellos que es lo de kiosco saludable. El resto de los artículos no se aprobó en la ley en general, pero ese proyecto está presentado en la Cámara de Diputados. En ese artículo lo que se apuntaba era, además de los kioscos saludables de los niños, una enseñanza en la currícula de los chicos sobre alimentación saludable y además aumentar la actividad física de los chicos en la escuela en mayor cantidad de días, o sea, más tiempo de ejercicio. Es decir, hábitos alimentarios, apoyo psicológico, apoyo nutricional y más actividad física. Esa era la base de la ley en general. Que hoy en día el artículo asociado a kioscos saludables no siempre se cumple en las escuelas. Entonces, eso también nosotros lo vemos, que creemos que como el gobierno, como Estado, deberíamos estar un poco más controlando qué se vende dentro o en la puerta de las escuelas. Y tiene razón el doctor. Tiene razón, esa era la respuesta. Sí. Hay algunas escuelas que han incorporado, conozco una en particular, sí, que han incorporado la venta de frutas, claro, pero siguen vendiendo la papa frita pero son muy pocas, porque a ver, hay algunas que en escuelas primarias que inclusive venden café para los chicos, con algún sándwich y golosinas, olvídate. Y el combo del vaso de gaseosa con el sándwich es infaltable. Es infaltable. Bueno, ¿qué hace el Estado, Erika? Bueno, ahora en realidad sí, a ver, toda esta problemática se está trabajando muchísimo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Hace muy poquito hemos tenido reunión a nivel nacional donde se han bajado ciertos lineamientos que ya también acá se estaban trabajando. Uno de estos era lo que te decía hace un rato, del entorno saludable. En los colegios, en las escuelas, ya no se habla solamente de kiosco saludable porque nos queda como algo muy chiquito, como una pata dentro de todo un ámbito escolar, ¿sí? Si bien nosotros acá tenemos la ley provincial que no está reglamentada, bien, pero ahora lo que se quiere es impulsar una ley que sería de entornos
que por supuesto también contenga esto de la ley provincial de kioscos. Entonces una va a ser que reglamente a la otra, ¿bien? Pero hablamos de kioscos saludables, hablamos de mayor cantidad de horas de actividad física en la escuela, hablamos de empezar a hablar sobre alimentación saludable en las escuelas, no tan solo que sea algo en la casa, de tratar de cambiar hábitos, sino también que la escuela impulse, porque hoy por hoy tampoco tenemos alguna materia donde nos hable de lo que es una alimentación. Por ahí lo tocan ciertas docentes por una cuestión de que les gusta hablar sobre esto, o en ciencias naturales, pero no hay algo que lo exija, ¿sí? Así que bueno, por un lado están trabajando en esto y también se ha formado una comisión dentro de lo que es el ministerio, que es interdisciplinaria, es decir, que forma parte de muchas áreas. Tenemos psicología, trabajo social, nutrición, todas las áreas para formar otras políticas de Estado en conjunto para mejorar estos índices, o por lo menos que se mantengan. ¿Sí? Porque es algo, como decíamos recién, es algo cultural que no lo vamos a cambiar de un día para el otro, no vamos a hacer que estos chicos cambien culturalmente. Esto sumado también que desde Nación están trabajando muy fuerte en lo que es el etiquetado de los alimentos. Toda la información en la etiqueta. Exacto, que esto tiene que venir a nivel, por supuesto, nacional, porque muchos productos se compran a nivel nacional y se traen a las provincias. Donde empezar a destacar qué alimentos tienen más contenido de grasa, más contenido de azúcares. Pero bueno, por supuesto esto, hay muchos conflictos de intereses porque tenemos los productores que no les conviene o cuesta modificar estas políticas que son tan macro, ¿sí? Entonces, bueno, desde acá también impulsar con producción para también mejorar el tema de nuestros alimentos, creo que decía Luisa, y hacer que empecemos a ver esto de las huertas en las casas, junto con el INTA, y empezar de a poco a modificar toda nuestra cultura que es tan difícil. Luisa, ¿qué aporte puede hacer la agroecología en este sentido? Bueno, la agroecología es uno de los modelos de producción posibles que se vincula a una producción de alimentos a tono, digamos, con los ciclos naturales y con la biodiversidad, con ciertas regulaciones. Pero aparte la agroecología no es solo una cuestión agronómica, sino también tiene su dimensión social, en el sentido de que la agroecología también contempla lo que serían circuitos cortos de comercialización, esto que son las ferias, ¿no? Acercar el productor al consumidor, promover el trabajo del mismo productor dentro de su emprendimiento, dentro de su finca, y tratar de generar eso, a su vez produce reactivación económica, o sea, es toda una serie de engranajes en torno a la producción de alimentos. Más allá de eso, digamos, como forma de producción de huertas en las casas, es una forma también de proveerse del propio alimento, que no va a ser suficiente, digamos, pero sí empezar a tener alimentos en las propias casas implica tener alimentos disponibles en el momento, sanos en el sentido de que están libres de químicos y de posibles tóxicos que otros no tenemos del todo la seguridad en ocasiones, y a su vez, bueno, genera una reactivación de todo, del compostaje, digamos, de todos los residuos orgánicos, volcarlos a la misma huerta, te genera ciclos, digamos, que hacen una cuestión de alimentos también más sustentables. Es cercanía, es ciclos, digamos, de menos desperdicios, de más aprovechamiento. Entonces, si bien no es lo único posible el tema de tener huertas, aunque muchos las tenemos, ¿se puede seguir teniendo todavía? ¿Hay asesoramiento todavía de eso? Pero más allá de eso, es propia iniciativa. A partir del proyecto Agroecología somos muchos. Yo tengo desde hace un par de años huerta en mi casa, con zapallo, rúcula, bueno, o sea, uno va teniendo algunos alimentos disponibles. El tema es poder empezar a ser más consciente la alimentación y lo que uno introduce en su cuerpo, que es el cuidado esencial y el derecho humano esencial de toda persona. Entonces, en la medida que nos preguntemos de dónde viene eso que comemos,
Si lo estamos viendo dónde viene, mucho mejor. Pero si no, evitar alimentos ultraprocesados con agregados aditivos que no sabemos bien qué son. O sea, tratar de volver a alimentos dentro de esta guía, digamos, respetando las proporciones que tienen que tener, las proteínas, bueno, sabrán las nutricionistas a qué se refiere, pero tratar de obtenerlos como directamente de la fuente y evitando azúcares, bueno, todas esas otras cuestiones industrializadas que se nos ofrecen por todos lados, ¿no? Y esto lo digo un poco intuitivamente, ¿no? Y por experiencias que he tenido en la familia, el vínculo que se crea entre los chicos particularmente con la tierra y el vínculo que se crea entre los distintos miembros de la familia que trabajan juntos una huerta, que cuidan juntos desde la semillita hasta que van a cortar el zapallo para comerlo. Me parece que fortalece también otros aspectos que tienen que ver con otro tipo de nutrición, que no será la física, pero sí será la nutrición del alma, y eso también está muy bueno, ¿no? Seguro. Hacemos un corte y nosotros ya venimos. Curso de especialización en Comunicación Pública de la Ciencia. Inicia el 16 de mayo. Inscripciones a través del campus virtual. Modalidad online, gratuito, cupos limitados. Visitemos el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, sede central, ubicada en Avenida Benavides, 8175 Oeste, Departamento Chimbas, los miércoles y viernes, horario diurno de 9 a 11 horas y nocturno a partir de las 20. Reservar turno vía telefónica a los números 423-1467, 423-8494 y la sede Altura Carlos Chesco, en el Leoncito Barrial, todos los días. Visitas diurnas de 9 a 11 y nocturnas a partir de las 20 horas, sin reservas. Segundo Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria en la Universidad Nacional de Quilmes, los días 16, 17 y 18 de septiembre, coorganizado por las Universidades Nacionales del Centro de la Provincia de Buenos Aires, General Sarmiento y 3 de Febrero, y la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, RUES. Volvemos, último bloque de nuestros temas. Me quedé con un montón de cosas para preguntar y seguramente no será la única vez que vengan. No, yo ya estoy haciendo la lista para cuando las volvamos a invitar. El tema de la carne, bueno, un montón de cosas. Sí, ¿no? Y somos carnívoros nosotros, así como muy carnívoros, y por ahí hay que tener huertas en el fondo. ¿No tiene fondo? Bueno, búsquese, hay un montón de métodos, formas. Hasta en el balcón de poder, claro, en una macetita de poder tener sus propias hortalizas, sus frutas y, ¿por qué no su verdura también? Y este último aviso que veíamos antes de volver del corte de la economía social solidaria, también es otro aspecto, ¿no? Que tiene que ver con la circulación de alimentos en nuestra provincia. Bueno, antes de ir a las conclusiones que les vamos a pedir a cada una, vemos la última parte de la nota con el doctor Eduardo Sánchez. Y la base es la familia, es el pilar fundamental, debido a que hoy en día tenemos muchos papás que ambos, por las situaciones económicas, generalmente hoy trabajan ambos, y por ahí los chicos están mal alimentados o poco alimentados por ciertos horarios de los padres. Una conducta muy común es que los niños hoy en día no desayunan o desayunan tarde. Otra de las conductas que hoy se ve es que no hacen actividades físicas. Hay mucha tecnología, entonces muchos niños basados en el celular o en otras pantallas, otros juegos, pasan muchas horas con vida sedentaria, y esto, en la suma de todos estos factores, no comer ordenadamente y saludable, va a terminar produciendo este tipo de enfermedades.
y la base es la familia. Si yo tengo un papá y una mamá que la veo poco por cuestiones de distinto tiempo o por el tema educativo no le dedica el tiempo también a la alimentación, vamos a seguir teniendo cada vez más problemas de salud. Es decir, así como una mamá le enseña a un hijo a hacer una tarea educativa, debe también tomarse el tiempo para ver cómo estamos alimentando, qué le estamos dando y enseñarle al chico qué es lo más saludable. Muchas cosas para pensar, para reflexionar. Ustedes cualquier cosa nos dejan acá abajo todo el... Volver a la mesa familiar, ¿no? Y sí, está bien, los ritmos de vida, de trabajo son muy enloquecidos hoy en día. Pero hay que tratar. Al menos mi estrategia es, si no se puede, el almuerzo y la cena, pero al menos una de las 2 comidas, que sea en la mesa, que sea sentados, que sea compartiendo, que sea sin televisor y que sea conversando. No importa lo que tengamos para comer, no importa si es un plato de sopa que vamos a compartir, pero que sea en la mesa familiar. Totalmente. Bien, vamos a las conclusiones. Así tiene que ser. Empezamos por, no sé, Florencia. Como decía el doctor, es eso, pasa por los adultos. Los adultos le tenemos que enseñar a los niños qué hacer, cómo comer, qué tienen que comer, cuáles son los horarios, porque por ahí están acostumbrados a comer solo, o por ejemplo hay muchos padres que no se gastan el tiempo en comprarle la merienda al niño para que lleve a la escuela y deja directamente la plata en el buffet para que el niño vaya y saque lo que quiera, ¿sí? Y por lo general es a las 9 de la mañana el vaso de gaseosa con el sándwich. Entonces somos nosotros los padres los que tenemos que empezar a decir, no, llévate una fruta hoy, a ver, una gelatina, unas tutucas, una barrita de cereal, y si no tenemos tiempo de comprarlo antes de que el niño vaya a la escuela, encargar eso directamente en el buffet. Bien. En el kiosco. Erika. Sí, bueno, tomando esto, o sea, por supuesto que el Estado tiene que tener participación para poder bajar lineamientos en todos los ministerios, pero me sumo también a lo que dice Florencia, a lo que dice el doctor, tiene que empezar el cambio por la casa. Muchas veces pasa que te llevan al niño, pero no ven en la problemática y te dicen, bueno, lo traigo para que haga dieta porque me mandó el doctor. Y ellos no se dan cuenta que en realidad también la problemática está en toda la familia. Nosotros vemos que si el chico es obeso, seguramente el perro también es obeso, porque la forma, la cultura que en esa casa tienen es obesogénica para todos, ¿sí? Es un ambiente así. Entonces empezar nunca el padre lo acepta, perdón Erika. Claro. Siempre es el chico y ustedes son los que tienen que hacerlo adelgazar. Exacto. No yo. Entonces por más que se impulsen políticas, no vamos de Estado si no nos damos cuenta como papá o como sociedad que algo no estamos haciendo bien. No va a haber ninguna política que nos ayude a bajar lo que es esta pandemia, como decía el doctor. Entonces, empezar a darnos cuenta, empezarnos a ocupar de que en las casas en realidad se sienta más este olor a comida de olla, ¿sí? Que por ahí, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, ibas por las casas y sentías este olorcito. Ahora abrimos solamente un paquete. Por la calle. O abrimos un paquete y comemos esto de lo que tenemos en ese paquete. Bien, que por lo general, como decíamos, son cosas fritas. Plenamente. Exacto, con exceso de grasa, exceso de azúcares, bueno, todo esto que... Bien, Gracias, Luisa, bueno, tu conclusión. Sí, más que conclusión por ahí es dejar las reflexiones. Por un lado, tratar de empezar a hacer cotidiano, digamos, el tema de la alimentación consciente, que tiene que estar en línea con lo que están planteando. Preguntarnos de dónde viene eso y mientras más cercano y más directo sea, digamos, está implicando que hay gente cerca también trabajando y produciendo lo que comemos. O sea, preguntarnos de dónde viene el plato de comida que tenemos al frente. Vuelvo a eso. Y lo otro también en línea con lo del Estado, no solo a nivel del Ministerio de Salud, quizás pensar que toda política pública, incluida lo que son las políticas agrarias, tienen implicancias en la producción de alimentos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de ProHuerta, lo que fue la Secretaría de Agricultura Familiar, digamos, productores, los agricultores familiares son los que en su mayoría conforman eso que llamábamos cinturón verde, archipiélago verde, y los que tienen la posibilidad de producir más cercanamente a nosotros los alimentos.
Entonces, ver que ese plato, esa comida que llega, tiene que ver con el Estado, digamos, el Estado como implementador de políticas públicas que pueden fortalecer la disponibilidad y el acceso a alimentos o restringirlas en algún punto, ¿no? Favoreciendo otro tipo de producciones. Que es lo que lamentablemente ha estado pasando en estos últimos meses cuando se han dado de baja programas o cuando se les han retaseado el financiamiento a programas que han sido no solo exitosos acá en la Argentina, sino que el Pro Huerta fue replicado en Haití con mucho éxito en un momento de mucha crisis en Haití. O sea, ha sido probado mundialmente que el Pro Huerta resulta. La reactivación de la Secretaría Familiar, de la Agricultura Familiar, que también reactivó muchísimo el plano de aquellos pequeños propietarios de terrenos para poder cultivar, que fue, o la familia justamente, que se dedicaba plenamente a la producción de alimentos por sobre todas las cosas. Luisa ha dejado otro tema para otro programa, le cuento también, así que muchas gracias por estar, muy amables por haber venido. Sí, la verdad que ha sido muy, muy bueno y bueno, como nos pasa siempre, Sergio, o sea, nos quedan un montón de preguntas. Hay muchas cosas para preguntar. Yo me llevo de aquí esto de volver a la mesa familiar, y cuidar que las políticas de Estado no se interrumpan, que se fortalezcan, que se acentúen, que se profundicen, para que todo aquello bueno que hacemos por una buena nutrición, por una buena alimentación, no quede en la nada, ¿no? Vamos a estar pendientes de a ver qué pasa con esta ley de diabetes que nos contó el doctor Sánchez. Y vamos a seguir también el desarrollo de una fundación en la cual está trabajando el doctor Sánchez para chicos insulino dependientes, ¿no? Él está trabajando en una fundación, en la creación de esta fundación, y vamos a estar atentos también a cómo sigue la marcha de ese trámite. Nos tenemos que ir, pero por supuesto, cada vez que tenga el plato enfrente, piense. ¿De dónde viene? De dónde viene, y por sobre todas las cosas, cada vez que arme la merienda, porque tómese el tiempo y arme la merienda de su hijo. También tenga en cuenta qué puede comer y qué no, porque me parece importante. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Martes, acá estamos en Sama. Chau.